No es la Nakba del judaísmo, pero me parece que es importante tener la conversación. No quiero simplemente darles un sermón, no me parece que esté en posición de darles un sermón. Tengo realmente enorme respeto, no solamente por la gente que viene y que se está expresando y que está poniendo el cuerpo, pero tengo enorme respeto por gente que está peleando esta lucha desde hace muchos años. Yo acá no les puedo decir qué hacer y no estoy acá para decirles qué hacer. Hace muchos años que trabajo alrededor de política de Fórmula 1. Ajá. Tengo voluntarios acá. Sí. ¿Me puedes grabar? Así. Sí, estamos haciendo. Ahora que soy. Me dijeron influencer. Así que ahora sabía que algo me iban a traer los 50 años. No sabía qué. No creo que esté en posición. Además de no estar en posición, hace por lo menos 20 años que me dedico a la política y los últimos 12 he trabajado realmente en política de alta gama. Y lo que les puedo decir de la política de alta gama en todos los países en los que me ha tocado trabajar, desde Colombia hasta Bosnia-Herzegovina, Suecia, Francia, Alemania, Estados Unidos, etc., es que es un asco. Es que es un asco. Y si tienen la idea, y por eso esta tarde mi palabra favorita acá es decirles que si tienen la idea de que un proyecto político palestino es un proyecto soteriológico, quiere decir, es un proyecto de salvación, este es el momento de decírmelo, vuelvo a mi cuarto, me debo una siesta. No hay salvación después de esto. Los proyectos políticos, los procesos políticos son procesos que son sucios, son complicados, la corrupción es parte integral del proceso político. Es inescapable que la persona que nos va a representar, y voy a llegar a eso en un segundo, es alguien que no nos va a gustar necesariamente. Y aún así vamos a tener que pagar impuestos. 45% en Alemania, para que después me lleven a la corte diciéndome que soy un antisemita y un negador del holocausto. Con mi propia plata, con la plata de mis amigos. Yo llego acá como judío, en alguna medida, pero si me preguntan realmente cómo es que el 7 de octubre empieza para mí, el 7 de octubre empieza como el momento en el que todo lo que sé de 110 años de historia palestina y de usurpación sionista del judaísmo, ve su capítulo más brutal. Cualquiera que piense que el 7 de octubre algo empezó, pasó los últimos 30 años en coma. Y creo que no hace falta que convenza a nadie de esto. Pero hay un punto que para mí es mucho más importante. Yo veo a Gaza desde los ojos de padre. La verdad que yo, más que nada en este momento, disculpen, soy padre. Veo a mis hijos, veo un nene de 6 años, un nene de 3 años. Y hubo un momento, se los voy a contar, realmente no hablo mucho de esto, un momento más o menos hace 7 meses, cuando estaban empezando a bombardear Sheikh Radwan. Lo llamé a Gema. Gema es un chico que vive ahí con la esposa y tiene 2 nenes. El más grande tiene 4 años, casi de la edad de Miro, de mi hijo. Y el más chiquito acaba de nacer. Y yo hablé con Gema, le dije, che, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? No le dije, che. Dije, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Estaban escuchando los tiros a la vuelta, estaban entrando, viendo entrar drones. Y en un momento, Miro mete la cabeza en la pantalla. Y del otro lado, Gema dice, Adam, mirá. Y Adam habla únicamente árabe, Miro habla únicamente alemán con dificultad, igual que yo. Y se pusieron a mirarse uno al otro. Y se pusieron a decirse uno al otro cosas. No tengo idea qué. I love you, decía Adam del otro lado. Eso es yo todo lo que quiero. Yo no tengo un proyecto político, no les puedo dar lecciones de política, no tengo la más remota idea de dónde va. No creo que vaya a ser fácil desterrar lo que estamos viendo, porque no creo que el problema sea Fatah, no creo que el problema sea Hamas, no creo que el problema sea Netanyahu. Tenemos un problema de una dinámica institucionalizada. Y tenemos un problema que afecta profundamente desde el lado israelí, ¿qué es la sociedad israelí? Y acá parte de la conversación que tuvimos más temprano. Tenemos 80% de la sociedad israelí que está convencida de que al final de la guerra en Gaza tiene que ser la limpieza étnica total de Gaza. Y tenemos 40% de la sociedad israelí que cree que el final de la guerra en Gaza tiene que ser la exterminación total. Y cuando hablo de exterminación total, cuando los israelíes nos dicen Amalek, nos están realmente hablando de Amalek. Y para cualquiera que no lo leyó, es esencial que vayan y vean qué quiere decir. Amalek quiere decir
destruir hombres, mujeres, niños y ganado. Pero eso es solamente una parte de la historia. La destrucción de Amalek es borrar la memoria de Amalek. Por eso, cuando yo uso la palabra palestino, me saltan de todos los costados a decirme que los palestinos no existen. Por eso tenemos hospitales, por eso tenemos todo el aparato intelectual de Gaza, por eso tenemos poetas, profesores de economía, universidades, escuelas, mezquitas, todo el aparato arqueológico de Gaza devastado. Porque esto no es solamente la destrucción de vidas humanas, como si eso no fuera suficiente. Esto es sobre la destrucción de la memoria. Y esa memoria, para los que estamos vivos, es nuestra memoria también. Es mi memoria también. Saber de dónde vienen los padres y los abuelos de mis mejores amigos. Es muy difícil hablar después de 2 años de ver Mañana, porque este es mi trabajo, y yo entiendo que muchos acá han visto mucho, pero tengo que decir que he pasado 24 meses viendo mañana, tarde y noche hijos como los míos, llorando a padres muertos, hijos como los míos, desarmados sobre mesas, y realmente no tengo idea a dónde va esto, pero me es muy difícil hablar de esto. Me es muy difícil hablar de esto porque el sufrimiento al cual mi sufrimiento se refiere, para mí es absolutamente inalcanzable. No tengo forma ni siquiera de empezar a sostenerlo entre las manos. Y les puedo decir, queridos amigos, que si hay algo que no les deseo a ninguno de ustedes, es que jamás un genocidio sea cometido en su nombre. Y esto es a donde me encuentro. Tenía algo que conté muchas veces, es que cuando era chico venía en el colegio judío al que yo iba, venían mujeres grandes a hablar sobre el Holocausto, sobre Auschwitz, y tenían todavía los números tatuados. Y yo no tengo la memoria de gente que quería asesinar alemanes. Yo tengo la memoria de mujeres que querían que les crean nada más, que les crean que no estaban locas. Y yo así entré un poco, después de todo el trabajo que ya venía haciendo sobre Palestina Mirar Gaza. No puedo hacer nada, estoy desesperado por poder abrazar a uno de estos chicos, como abrazo a los míos. Pero puedo ser testigo. Tengo la capacidad de ser testigo. Y me va a doler, y va a ser horrible, y voy a pasar noches sin dormir, y voy a llorar en mi cama, y voy a correr por las noches a tocar a mis hijos. Porque en alguna medida, cualquiera que vio a los nenes vivaz siendo raptados, y primero vio un judío y un israelí, y después vio un bebé, no pertenece a mi género humano. Cualquiera que vio a los padres de Gaza, desesperados, con niños muertos en la mano, y no reconoce a sus hijos, primero un palestino, no pertenece a mi raza humana. Yo eso no lo reconozco, no entiendo. Ahí hay algo que simplemente para mí es incomprensible, porque veo a mis hijos. Y creo que es algo que cualquier padre puede entender, cualquiera que tuvo que ver con sobrinos puede entender, cualquiera que jugó con nenes en un parque debe poder entender. Hay una cuestión de qué es lo que vamos a hacer para conseguir justicia. Y estas son cuestiones de procesos. Yo creo firmemente en lo que mi judaísmo dice del Deuteronomio. Justicia, justicia perseguirás. Pero justicia quiere decir que para que cualquiera de las partes de esta conversación tenga algún tipo de vida, lo que vamos a necesitar es un Nuremberg. ¿Vamos a necesitar calabozos en perpetuidad o vamos a necesitar patíbulos? Porque la reparación no es solamente una reparación de infraestructura económica, etc. Es una reparación de la noción básica y nuestro consenso sobre la importancia y necesidad de justicia. Y acá, quiero ser muy claro, una expresión que yo tiendo a usar todo el tiempo es, nos estamos enfrentando a la nakba de todas las cosas. Porque si el gobierno al que yo le pago impuestos no aplaude, pero tolera la masacre de nenes como los míos, me es irrelevante la discusión sobre el alumbrado público y los presupuestos para el sistema educativo. Básicamente toleran lo que para mí es profundamente, esencialmente intolerable. Y eso quiere decir que la estructura básica de consenso democrático, que no tiene que ver con políticas y posiciones ideológicas, pero tiene que ver con el consenso básico de nuestras intuiciones morales, ha colapsado. Y esa es una sociedad no solo en la que yo no quiero vivir, no sé cómo proteger a mis hijos de esa sociedad. De ahí es como no sé de dónde salimos. Y quiero terminar con una advertencia, se me disculpan, y quiero volver a algo que discutimos más temprano, que fue la cuestión de los chicos de Palestina,
que se me acusó en algún momento de centrarlos. Perdón, los niños de Israel. Los niños de Israel, para la discusión de qué es lo que está pasando y cómo vamos a hacer justicia, es irrelevante. Porque los que están siendo despedazados, los que están siendo muertos de tiro único a la frente o al torso, son nenes como los míos de Gaza. Y entre paréntesis, como judío puedo decir que entre la demanda de lealtad a un Estado, a una tribu, no importa bajo qué nómina, y niños como los míos, mi lealtad va a ser siempre, 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 siempre a hijos como los míos. Siempre. Esto creo que es algo que cualquier padre tiene que poder entender. Y disculpen que les hable como padre, pero ahí es donde está, así veo yo el mundo. Esta es mi advertencia. Para la cuestión de la Palestina de mañana, como un Estado democrático para todos sus ciudadanos, la pregunta de los niños judíos nacidos hoy en Israel es central. Es la principal pregunta que un proyecto palestino tiene que contestar. No tiene que contestarlo si la pregunta es sobre el Estado palestino, punto. Esa pregunta no requiere explicar qué es lo que pasa con los niños judíos, en lo absoluto. Y totalmente se les permite frenar ahí, porque conozco suficiente, no solamente sobre la historia de Palestina conceptualmente, pero conozco suficiente sobre la historia de gente que para mí es familia, que nunca más pudo volver, que nunca más pudo ir a las tumbas de sus abuelos, que fue masacrada en Tantura, etcétera, etcétera. No hace falta que les cuente. Pero si la pregunta es sobre la construcción de un Estado democrático y secular que pueda efectivamente salvaguardar, quizás preservar, uno de los últimos trazos que quedan de proyecto democrático y republicano, del cual Occidente trató de convencernos que eran los patrones. Entonces la pregunta de qué pasa con las minorías, qué pasa con aquellos que no tienen el poder sobre el Estado, es central. Y el motivo por el cual creo que el punto de los niños es importante es justamente porque es la forma más clara de ver que la aseveración de no hay inocentes en Gaza está basada sobre una historia de autovictimización. Como yo fui víctima, falsamente, pero como yo fui víctima, como la historia que me contaron de lo que le pasó a mis abuelos en cámaras de gas, etc., me permite cualquier cosa, me permite también salir a masacrar a niños palestinos. Mi advertencia es, la única cosa que el Estado futuro palestino no se puede permitir es volverse un Estado sionista. Bajo cualquier otra rúbrica, pero no se puede permitir volverse un Estado sionista. Gracias.